Amigos viajeros, hoy vamos a explorar la ciudad capital de Argentina para comprender los eventos significativos que ha vivido este país a través de sus edificios. La arquitectura de Buenos Aires cuenta la historia del lugar de una manera fascinante. Argentina no se puede entender sin su Plaza de Mayo. Por eso, todo recorrido debe empezar aquí, considerado el lugar de la fundación de Buenos Aires. Aunque la Casa Rosada destaca en la vista, toda la composición alrededor de la plaza es un repaso histórico del país. El edificio político, inicialmente, en el siglo XVI, fue la residencia de los virreyes españoles cuando Juan de Garay fundó la ciudad aquí. Luego fue ocupado por autoridades locales hasta que en 1898, bajo el mandato del presidente Roca, adquirió su diseño actual. Roca encargó al arquitecto italiano Francesco Tamburini unir la casa de gobierno con el edificio de correos y telégrafos, siendo este último más llamativo con su fachada neoclásica. Hoy en día, la Casa Rosada se destaca imponente con su piedra característica y el arco de Balcarce 50, uniendo ambas partes, donde se han dado los discursos más importantes de la historia argentina. Irónicamente, frente a la Casa Rosada se encuentra uno de los pocos ejemplos arquitectónicos coloniales que quedan en pie en Argentina, el Cabildo. Construido en el siglo XVIII por los jesuitas Andrea Bianchi y Juan Bautista Primoli, su fachada blanca sigue el estilo colonial y también enseña las tendencias arquitectónicas predominantes en Argentina a finales del siglo XIX, el academicismo francés y el neorrenacimiento italiano. En 1879, Pedro Benoit fue encargado de modernizar el estilo colonial del Cabildo, que era visto como anticuado, italianizándolo. Aunque hoy ha retornado a su aspecto original, los edificios vecinos como el Palacio Municipal, diseñado por Giovanni Cagnoni, conservan los cánones que dominaron el siglo XX, como el basamento almohadillado y la fachada renacentista en las plantas superiores. Argentina es un país de inmigrantes. A partir de 1880, recibió anualmente a 100.000 personas, principalmente españoles, italianos del sur, polacos, rusos, irlandeses y franceses. Muchos de estos inmigrantes se asentaron en La Boca, un barrio junto al puerto conocido por sus casas altas de madera y chapa, pintadas con colores vivos por el artista Benito Quinquela Martín. San Telmo también fue testigo de la inmigración, cuando las familias más pobres ocuparon las mansiones abandonadas por las clases altas debido a un brote de fiebre amarilla. Hoy, la antigua casa de los Ezeiza en San Telmo, que alojó a 32 familias hacinadas, ahora es una concurrida galería comercial de antigüedades llamada Pasaje de la Defensa. Recoleta y Retiro son los barrios aristocráticos de Buenos Aires, llenos de palacetes convertidos en embajadas y hoteles de lujo. Recoleta alberga el famoso cementerio de Recoleta, considerado más una obra de arte al aire libre que una necrópolis, donde descansan las familias más adineradas de Argentina. Desde los rascacielos de Puerto Madero hasta los edificios de estilo parisino en Recoleta, la ciudad de Buenos Aires fascina a los turistas cada año con su diversidad arquitectónica y su rica historia. El Obelisco de Buenos Aires, ubicado en la Plaza de la República en el cruce de la Avenida Corrientes y 9 de Julio en el barrio de San Nicolás, es un monumento emblemático de la ciudad. Este monumento se erige en el lugar donde antes se encontraba el templo parroquial de San Nicolás de Bari, que fue demolido rápidamente para dar paso a la construcción del obelisco. El obelisco no solo es una estructura arquitectónica imponente, sino que también simboliza el espíritu de Buenos Aires elevándose hacia el cielo. En sus líneas clásicas, representa el alma de la ciudad proyectándose en altura, mostrándose al mundo y proclamando solidaridad con otros pueblos.
El término obelisco se refiere a monumentos de piedra que conmemoran eventos o personajes históricos del lugar donde se erigen. Originalmente, este tipo de estructuras tienen sus raíces en el antiguo Egipto, donde se construían como símbolos de adoración al dios Ra, el dios del sol. En resumen, el Obelisco de Buenos Aires no solo es un punto de referencia arquitectónico y geográfico, sino también un símbolo que conecta la historia antigua con la modernidad de la ciudad, representando su identidad y su historia frente al mundo.